Titulares. Existen nuevos techos de deducción de gastos tras aprobación de ley de la economía familiar. Holandeses que lideraban una red de pederasta en Manabí fueron sentenciados a 10 años de prisión. Exfuncionarios de la Asamblea Nacional continúan con el proceso para las liquidaciones. CNE auditará las cuentas de campañas para controlar montos y financiamiento lícito. Fiscalía formulará cargos en contra del fiscal Juan Carlos Izquierdo. Un presunto delincuente fue abatido en Machala. Y en lo internacional, refuerzan búsqueda de sumergible turístico que iba al Titanic. Esto es Noticias Oromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Juan Pablo Trampos. ¿Qué tal, televidentes? Un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias Oromar. Y esta noche, 7 de los 8 binomios presidenciales fueron calificados por el Pleno del CNE, entre ellos los encabezados por Luisa González y Fernando Villavicencio, que carecían de documentos. Queda pendiente la revisión de Javier Hervás. De inmediato, la información más destacada del día. Iniciamos contándoles que tras el cierre del caso sobre el presunto peculado en la compra de los helicópteros Drup, se genera la duda de si dicha decisión puede afectar a la investigación que se realiza en torno al asesinato del general Gabela. En Noticias Oromar dialogamos con expertos en el tema para conocer cuál es el escenario actual. Los detalles en la siguiente nota. Más de una década pasó para que el caso relacionado a la compra de 7 helicópteros Drup regresara a los tribunales. El caso fue reabierto en 2020 y le dieron a la Fiscalía un plazo de 2 años para investigar antes de presentar la acusación formal y solicitar el juicio. Sin embargo, este 19 de junio un juez sobreseyó a los 18 procesados. Y es que frente a esta resolución, ha surgido la duda de si de alguna forma esto podría afectar a la investigación que están haciendo en torno al asesinato del general Gabela. O mejor dicho, la hipótesis que se pretende que se incorpore en el tercer producto o en este tercer informe es la que contendría una hipótesis respecto de que la muerte del general Gabela haya sido, con autoría intelectual de determinadas personas que estaban involucrados en el proceso de adquisición de los helicópteros, es decir, en el proceso de peculado. Al no existir peculado, evidentemente esta teoría o esta hipótesis carece de fundamento alguno. Sin embargo, para la penalista Jessica Carvajal, la resolución del caso Drup no tiene por qué frenar la investigación del asesinato del general Gabela. El que se compruebe que existió o no un peculado no contrarresta ni frena la investigación del delito que fue cometido en contra del señor Gabela. Carvajal asegura que incluso los dos casos no tienen relación. Son dos tipos penales completamente distintos, sí, incluso pertenecen incluso a grupos diferentes. El uno hablamos de un delito contra robo seguido de muerte, sí, el tema vida, mientras que acá estamos frente a un delito contra la administración pública, ¿sí? Entonces, todavía no podríamos dar incluso una conclusión porque se encuentra en apelación. Los autos de sobreseimiento de los jueces, en este caso en materia penal, puede ser efecto de una apelación. Mientras que Andrade cuestiona el procedimiento que se está llevando a cabo para dar con los responsables del asesinato. El comité, a mi criterio, ha sobrepasado y rebasado las atribuciones que la Corte Constitucional le dio. La Corte Constitucional en la sentencia determina que el comité debe nombrarse o está nombrado para efectos de que ellos hagan las coordinaciones para la entrega de esta copia del tercer producto. Sin embargo, el plazo para entregar el tercer informe vence el 18 de julio, con el que se busca conocer a los autores intelectuales del asesinato. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
Y mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite una petición de la ex asambleísta del correísmo Sofía Espín, quien solicitó se revise su destitución como legisladora en noviembre de 2018. La exasambleísta del correísmo Sofía Espín anunció mediante su cuenta de Twitter que 4 años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió su petición de que se revise su destitución del legislativo en noviembre del 2018. Y es que el causal de su destitución fue por un informe de una comisión que recomendó aplicar dicho proceso porque habría visitado a una testigo protegida en el caso Balda. Incluso esto llegó hasta el sistema judicial. La investigación por la presunción de haber incurrido en fraude procesal en el grado de tentativa al visitar en octubre del 2018 a Jessica Falcón, exagente de inteligencia que era procesada como autora del secuestro del activista Fernando Balda. Sin embargo, en diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo, por lo que quedó libre del caso, al considerar que la visita con la que aparentemente le solicitaba a la testigo retractarse de un testimonio en el que involucraba al expresidente Rafael Correa, y a cambio de ello recibiría beneficios personales y jurídicos, no constituía por sí solo el delito de fraude procesal. Ahora que la Corte admitió el pedido, le dio un plazo de 3 meses al gobierno para que exponga sus observaciones a la petición. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en otro tema, la Fiscalía General solicitó a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Manta fecha y hora para la formulación de cargos en el caso de Naomi Arcentales. Los cargos por presunta violencia psicológica se presentarán en contra del fiscal Juan Carlos Izquierdo, expareja de la modelo, quien previamente fue detenido por la muerte de la joven. Recordemos que en 2022 el funcionario fue suspendido de su cargo, pero el Pleno de la Judicatura anuló dicha medida. La muerte de Naomi ocurrió el 12 de diciembre de 2021, generando conmoción en el país. Y el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, de manera unánime, ratificó el estado de inocencia de los 42 policías acusados de supuestas torturas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi de Cuenca. El hecho se dio el 31 de mayo de 2016. Dentro del fallo se menciona que no se identificaron elementos que darían cuenta del cometimiento del delito en contra de 300 privados de la libertad del pabellón de mediana seguridad. Los procesados y su defensa aplaudieron la decisión, aunque cuestionaron los inconvenientes que generó este proceso en la carrera de los uniformados. Lágrimas, abrazos, aplausos. Un ambiente de celebración se vivió en esta sala del complejo judicial en Cuenca, tras conocerse la decisión del Tribunal de Garantías Penales de la SUAY, quien ratificó el estado de inocencia de los 42 policías acusados de tortura en la cárcel de Turi, puntualmente del hecho registrado el 31 de mayo de 2016. Se hizo justicia, 7 años de tortura a la Policía Nacional. Nos hemos defendido solos gracias a nuestros abogados, nuestra familia. Se demostró que nosotros venimos a trabajar y que estamos trabajando. Y este mensaje es para todos los compañeros policías que están en las calles todos los días, enfrentando la vida si fuera necesario. Declaraciones que daban cuenta de la indignación de los uniformados, de un proceso judicial de 7 años, tiempo en el cual se defendieron solos y que derivaron en algunas situaciones. Por este juicio no hemos podido ascender. ¿Usted mismo, mayor? No, yo mismo. Yo no he podido ascender. Mi promoción ya son tenientes coroneles y yo no he podido ascender. La policía a nosotros nos sancionó cuando ni siquiera todavía habíamos sido sancionados, no por la justicia. Nosotros pediremos la reparación integral que conlleva todos los gastos que han incurrido los policías, la situación psicológica y las familias de cada uno de ellos. Además de que el daño moral, para mí, me diera vergüenza apelar de esta sentencia histórica. Y es que fueron más de 60 minutos de espera para conocer el fallo de la justicia Azuaya, quien concluyó que no habían elementos para sostener la tesis de fiscalía. Los peritos de fiscalía sostuvieron que fueron simple y llanamente en las lesiones leves, que no había tal crueldad, que no había tal dolor, que no había situaciones de trauma psicológico, que el titular que realizó
la investigación psicológica no tiene criterio forense psicológico para realizar estos tipos de informes. Y lo que es peor, nos trae un hecho fáctico para debatir del 31 de mayo del año 2016 y de la prueba actuada, y así lo considera el tribunal, refieren hechos del día 30 de mayo. O sea que estamos en una situación que el titular de la acción pública no sabe ni qué mismo acusa, ni qué mismo pruebe, de qué día, de qué hechos. Asimismo, se ordenó el levantamiento de medidas cautelares en contra de los agentes policiales, los mismos que sostienen que lo que se ejecutó el último día de mayo del 2016 fue un operativo de requisa, producto del cual se decomisaron objetos prohibidos. Nosotros hicimos todo con los debidos procedimientos, respetando los derechos humanos. Si no hubiéramos ese día intervenido, hubieran existido las primeras muertes en los centros carcelarios. Después de ese hecho, prácticamente ya nadie quiere ser policía. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le procesen administrativamente y penalmente. Y por eso han habido, es público y notorio, tantas muertes en las cárceles del país. Y en otro ámbito de la información, un mes después de que se disolvió la Asamblea Nacional, los exfuncionarios todavía desfilan por las instalaciones del Legislativo para presentar documentación que les permita recibir sus liquidaciones. Hasta ahora se desconocen cuántos de ellos han recibido su dinero, pues el administrador de la Asamblea ha preferido guardar silencio ante los medios de comunicación. Con documentos en mano, es como se los ve llegando hasta el Legislativo a decenas de exfuncionarios de la Asamblea para lograr recibir sus respectivas liquidaciones. Son alrededor de 1000 trabajadores con contrato ocasional, que también fueron cesados por la muerte cruzada y que ahora deben pasar por varios trámites como entregar bienes o resolver sus asistencias. Pero en el camino se han encontrado con más de un contratiempo. Hay bienes que yo ni siquiera supe que estaban a cargo de mí, y hasta hacer el descargo, encontrar dónde están, entregar las actas, firmar las actas, entonces sí me he demorado. Los exasambleístas tampoco se han salvado de estos inconvenientes. Es el caso de Salvador Quispe, quien entregó este martes los bienes que estaban a su nombre. Un par de escritorios, una silla, un computador de mesa que tengo a mi cargo. Obviamente eso hay que dejar en manos de quien corresponde, porque si no mañana me han de decir lleno de glosas por a veces por esos descuidos chiquitos, ¿no? Desde la Asociación de Servidores Legislativos sostienen que el proceso se ha dado de forma lenta por la cantidad de exfuncionarios y porque además son varios procesos que se deben cumplir para que se los pueda desvincular. Hasta el momento se desconoce cuántos en total ya habrían recibido sus liquidaciones. Esto porque el administrador general ha preferido guardar silencio ante el requerimiento de la prensa. Sin embargo, según la página web del Parlamento, hay 228 funcionarios trabajando, 88 con nombramiento, 80 que están en situación de vulnerabilidad y unos 60 más requeridos por el administrador general. No debería estar nadie. No entiendo por qué el doctor Saquicela tiene todavía personal aquí. Nosotros fuimos notificados y hasta ahí llegamos. No tenía yo, por ejemplo, por qué tener aquí a alguien trabajando, ni insistir en eso. No tiene ningún sentido. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y mucha atención porque el Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre, en Manabí, emitió una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de los holandeses Leslie Gerardus Servas y Matthias Hendrik por el delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Los dos extranjeros fueron detenidos en 2022 en un hotel del balneario Canoa, al norte de la provincia, y según la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales, son miembros de una red de pederastas internacional que reclutaba a menores en ese lugar para obtener material ilegal y comercializarlo. De acuerdo a las investigaciones, el modus operandi de la estructura de pedófilos era acercarse a los padres de los niños, ofreciéndoles dinero y comodidades, así como juguetes y diversiones. Los infantes tenían entre 8 y 12 años de edad. Este caso ha contado con un trabajo conjunto de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales,
La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, HSI por sus siglas en inglés, además de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, OUR. Esta última contribuye en Canoa con acciones de prevención y programas que consisten en asistencia que beneficia a mujeres embarazadas, personas con discapacidad y niños. Y la noche de hoy el Consejo Nacional Electoral terminó el proceso de revisión de los requisitos que debían cumplir los 8 candidatos presidenciales que se inscribieron para las elecciones de agosto próximo. Es así que las candidaturas calificadas son Daniel Noboa, de la Alianza Acción Democrática Nacional, Jan Topic, de la Alianza por un País Sin Miedo, Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, Otto Sonnenholzner, de la Alianza Actuemos, Yacu Pérez, por la Alianza Claro que se puede, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, y Fernando Villavicencio, por el Movimiento Construye. Cabe recalcar que el CNE aún le falta revisar la candidatura de Javier Hervas por el Movimiento Reto, quien fue el único objetado, por lo que su calificación tendrá que esperar a la resolución de ese reclamo presentado por el correísmo. Y el candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, por la Alianza Claro que se puede, no descartó la posibilidad de llamar a una consulta popular para hacer una profunda reforma constitucional en caso de ser electo. Además, la posibilidad de eliminar la minería ilegal o la limitación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Estos serían algunos de los principales temas. Escuchemos sus declaraciones. Hay que hacer una reforma constitucional y la reforma constitucional se puede hacer vía Asamblea Nacional, y si hay un boicot en la Asamblea Nacional se irá a una consulta popular. Temas: que el agua quede libre de minería metálica, que se eliminen las atribuciones de la designación de 77 autoridades por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lucha frontal contra la corrupción, y además el tema de la desnutrición crónica infantil. Serán entre otros de los temas que vamos a plantear. Tengo una propuesta que es viable, que no es demagógica. No voy a construir refinerías, no voy a construir grandes hospitales, porque no hay tiempo, ni hay recursos. Pero sí va a ser contundente nuestra lucha contra la delincuencia, el crimen organizado. Y estas elecciones, al ser extraordinarias, tendrán un proceso más corto para todo, incluido las campañas. Es por ello que el CNE estableció el límite del gasto electoral para cada dignidad. Los candidatos a la presidencia podrán gastar 5.3 millones de dólares de recursos propios. 9 días es lo que durará la campaña para estas elecciones extraordinarias. Es por esto que el CNE aprobó los límites del gasto electoral para las candidaturas. En el caso de los candidatos a presidentes y vicepresidentes, se determinó que el monto es de 5.380.019 dólares, pero esta cifra se calcula con base a la cantidad de electores registrados en el padrón, es decir, se multiplica cada elector por 40 centavos. Y en las presidenciales alcanzan los 13.450.047 votantes. Sin embargo, el límite indicado anteriormente no incluye la propaganda en medios de comunicación y vallas, que son cubiertos de manera equitativa para todos los candidatos por el CNE, con fondos públicos que son cerca de 8,7 millones de dólares. Mientras que los asambleístas nacionales se calcula a 30 centavos por votante, lo que traducido a cifras son 4.035.014 dólares. Mientras que en el caso de los provinciales o de circunscripción del exterior, varían de acuerdo al número de votantes en la jurisdicción a la que se candidatizan. Incluso los gastos que realizan en la denominada precampaña también debe ser reportado al CNE. Y es que según lo que establece la normativa electoral, los responsables del manejo económico de las campañas deben reportar los gastos antes y durante el proceso y deben llegar al CNE cada 15 días con el detalle de la totalidad del financiamiento, ingresos y gastos.
Al finalizar el proceso electoral, el CNE auditará las cuentas de campaña para controlar si superaron los montos establecidos y si el financiamiento fue lícito, porque las organizaciones políticas solo pueden aportar hasta un 50% del total, los candidatos un 19% y las personas naturales hasta un 5%. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el 28% de los miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones de febrero de este año aún no ha cobrado su compensación económica. Estas personas, recordemos, volverán a estar en mesa para los comicios anticipados del 20 de agosto. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer que el 72% de los miembros de las juntas receptoras del voto de las elecciones seccionales de febrero de 2023 han recibido el pago de $40. El 28% restante deberá acercarse a las agencias del Banco del Pacífico con su cédula de ciudadanía hasta el 30 de diciembre de este año para cobrar el incentivo. Estas personas volverán a cumplir el mismo rol en las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de agosto. Así lo decidió el CNE para poder cumplir con los tiempos del calendario electoral. En febrero se instalaron 39.892 juntas receptoras del voto en 4.380 recintos electorales en todo el país. Los miembros de mesa serán asignados nuevamente a esos recintos, a excepción de quienes trabajaron en las circunscripciones del exterior, pues esta vez se aplicará el voto telemático. Tania Loor, Noticias Oromar. Y cuando son las 21:21, hacemos un breve corte, pero les recomendamos visitar nuestro sitio web www.oromartv.com y ver las 3 emisiones de Noticias Oromar en vivo desde cualquier parte del mundo. De esta manera nos separamos por unos segundos. Ya volvemos con mucha más información. Gracias por seguir con nosotros. Y con la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, los techos de deducción de gastos cambian. Con la nueva reforma tributaria aumenta el tope de gastos personales que se pueden deducir a $15.294 al año. Más detalles en el siguiente reportaje. Con el visto bueno de la Corte Constitucional, la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar entrará en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. Y es que a criterio de los expertos, los beneficios de la reforma se verán reflejados inmediatamente, principalmente en la clase media. Lo más importante, donde el mayor beneficio, porque además fue la clase que estuvo más golpeada con la reforma de 2021. En el resto de segmentos, los quienes tienen ingresos mucho más bajos no pagan impuesto a la renta. La reforma aumenta el techo de gastos deducibles, que pasó de 5.327 a 15.294 con la reforma. Entonces, con esta reforma se permite nuevamente ampliar la deducción de gastos en función del número de cargas. En ese sentido, un contribuyente puede registrar un máximo de 5 cargas familiares para la deducción de gastos personales. Personas que, por ejemplo, tenían rebajas por el asunto del gasto deducible, podían llegar hasta $1.000. Ahora, con las 5 cargas familiares, puede llegar a rebajas de impuestos de aproximadamente $2.753. Entonces hay una rebaja significativa. Por lo que ahora los patronos tendrán que pedir a los trabajadores que presenten su proyección de gastos deducibles, entre los cuales se mantienen los de vivienda, educación, alimentación, salud, vestimenta y turismo local. Pero con la ley se agrega uno nuevo, el de gastos para cuidado de mascotas. Como resultado neto, el costo fiscal es de $65 millones. Es lo que el fisco va a dejar de recibir en neto. Porque por un lado está entregando beneficios, pero por otro lado también está cobrando más tributos en las otras reformas. El nuevo esquema de deducciones para el impuesto a la renta entrará en vigencia de manera inmediata para la renta generada por el contribuyente en el periodo de enero a diciembre de 2023. Lo anterior significa que las personas naturales que declararán este impuesto en marzo de 2024 ya podrán aplicar estos cambios en las deducciones.
Y el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto ejecutivo 783, declaró como asunto de interés nacional el combate al contrabando y la subfacturación de mercancías importadas. El documento dispone que se refuercen los controles aduaneros ante posibles delitos asociados al contrabando, al lavado de activos y fraudes. Para ello, el Ministerio de Producción y el Servicio Nacional de Aduanas deberán nombrar a un servidor público con el rango de subsecretario, quien se encargará de articular y vigilar lo ordenado en el decreto. Además, en 90 días, ambas entidades tienen que presentar un reglamento técnico para realizar dichas disposiciones. Y los ecuatorianos interesados en solicitar la visa mexicana ya podrán acceder al portal web oficial a partir de las 16 horas del 21 de junio para agendar una cita en los meses de julio, agosto y septiembre. Según la Embajada Mexicana, disponen de un cupo de 5.000 citas ordinarias. Además, el trámite es gratuito. Asimismo, aseguran, se continuará programando citas extraordinarias para casos de emergencia, como por ejemplo atención médica, enfermedad o fallecimiento de un familiar directo. Por otra parte, se adecuará un consulado móvil en Guayaquil para la atención de ciudadanos entre el 24 y 25 de junio. Y los centros de salud en el país continúan habilitados para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, sobre todo a la población que le falta la tercera y cuarta dosis. Al igual que en el Nicanor Merchán por la avenida 12 de Abril en Cuenca, en el resto de centros de salud del país se continúa con la inoculación contra la COVID-19. Todavía tenemos pequeños porcentajes, hablemos de entre 7 a 10% de personas que todavía necesitan completar su esquema de 4 dosis, que han llegado hasta la tercera dosis. Pero el esquema completo reglamentario, pues tuvimos por encima del 90% de vacunación, del esquema de la primera y segunda dosis, que es con la que iniciamos la vacunación del COVID. Y aunque la incidencia de casos en el país ha disminuido de forma radical, el también médico epidemiólogo se refiere a la intención del Ministerio de Salud de aplicar una dosis de manera anual, como se hace para combatir la influenza. Nosotros tenemos que seguir vacunándonos por el tema de que luego aparecerán nuevas variantes, luego habrá otro tipo de vacunas. Todo este contexto va cambiando. Lo importante es que nosotros estemos preparados para este tipo de cambios y para irnos ajustando también en el combate de las enfermedades. Hasta tanto, por acá se sigue valorando cómo están los datos epidemiológicos y estadísticos sobre la enfermedad. Y el momento en que nosotros tengamos todos estos datos recabados y podamos tomar decisiones, eso se enviará a nivel nacional, al ministro de Salud, quien será el que tome, igual con el COE nacional, esta determinación. Yo creo que no solo la vacunación es importante, sino las medidas que fuimos aprendiendo como comunidad, como sociedad, el tema del lavado de manos que ha aumentado muchísimo, el uso de la mascarilla. Ahora podemos ver que hay personas que no específicamente están enfermas de COVID, están con gripe, pero ya utilizan la mascarilla como un método de barrera. Y una reconocida cadena de comida rápida fue acusada de haber discriminado e impedido la entrada de un hombre con discapacidad visual identificado como Andy, quien además se encontraba en compañía de su mascota Kenshi como su guía. En un video que circula entre los internautas se observa cómo una trabajadora del restaurante abre la puerta de ingreso y asegura que no se le permite la entrada a animales. Acto seguido, el ciudadano se queda parado a las afueras del sitio sin saber qué acciones tomar. Seguidamente, una mujer que acompañaba a Andy entra al establecimiento indicando que el can cuenta con sus papeles de perro de asistencia. Sin embargo, las colaboradoras del sitio se muestran indecisas con la petición. Por su parte, la empresa en Ecuador pidió disculpas públicas a los afectados a través de su cuenta de Twitter, afirmando que reforzarán los protocolos de atención al cliente para que no se vuelva a repetir un acto como este. Asimismo, el CONADIS, por medio de la misma plataforma digital, envió un comunicado recalcando que el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad debe ser respetado.
Y entre 10 a 12 años de prisión sería la pena que afrontaría José Ignacio Zeta por conducir en estado de ebriedad y atropellar a 3 ciclistas en la vía La Costa. Sin embargo, si un juez lo considera, podría incrementar su pena a 16 años por los hechos agravantes como el exceso de velocidad. 2.06 grados de alcohol en la sangre, 10 veces más de lo permitido. Es el resultado que arrojó la prueba de alcoholemia de José Ignacio Z.C., el responsable de la muerte de la familia de ciclistas que esperaban sentados en la acera el pasado 18 de junio. El autor del atropello conducía por el kilómetro 11 de vía La Costa, cuando por rebasar a otro vehículo pierde el control y atropella a un abuelo de 71 años y sus nietos de 15 y 17 años. Por tal delito, enfrentaría una pena de 10 a 12 años de prisión por muerte causada por conductor en estado de embriaguez. Esto aún sin contar con hechos agravantes como el exceso de velocidad, lo que podría elevarlo a 16 años de prisión si así lo llega a considerar un juez. Además de la revocatoria de la licencia de conducir de forma definitiva. La Fiscalía dictó prisión preventiva y se dispuso la prohibición de enajenar el vehículo. También ha solicitado que se realice la inspección técnica ocular, valoración médica y revisión de las cámaras de seguridad. El vehículo implicado registraba 14 multas, 7 de ellas por exceso de velocidad. Asimismo, el sujeto registra varias sanciones en materia de tránsito, por utilizar el celular mientras conducía, por desobedecer órdenes de agentes, por conducir en sentido contrario de la vía y por no utilizar el cinturón de seguridad. Por otro lado, el colectivo Masa Crítica convocó a una pedaleada blanca, solicitando justicia para la familia Mora. Con pancartas y velas, cientos de ciclistas llegaron al kilómetro 11 de vía La Costa con un objetivo: respeto en la vía. Con frases "no más ciclistas muertos" o "baja la velocidad", es como solicitaron controles, ciclovías, educación y prevención vial. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso del celular están entre las principales causas de los accidentes de tránsito en Ecuador, según la estadística de la Agencia Nacional de Tránsito. En enero a mayo del 2023 se reportan 8.241 siniestros a escala nacional, lo que ha causado la muerte de 920 personas, un promedio de 6 cada día. Y de esta manera nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con el desarrollo de otras noticias. Esta mañana se registró un macabro hallazgo en una vía de tercer orden de la provincia de El Oro. Los cuerpos que fueron encontrados por jornaleros presentaban señales de tortura. 4 personas fueron halladas sin vida por un grupo de jornaleros en un basurero de una calle de tercer orden en la vía Pajonal, entrada a Ceibales, en Machala, provincia del Oro. Los ciudadanos llamaron inmediatamente a personal de socorro, quienes al llegar confirmaron que los hombres no tenían signos vitales. Los cuerpos presentaban varias heridas de arma de fuego y señales de tortura. Presentan heridas de impactos de proyectil emitido por arma de fuego, algunas heridas en su cuerpo. En este momento se realizó el levantamiento de cadáver. Se encuentra llevando los cadáveres al centro forense para realizar el procedimiento médico legal respectivo. En el lugar no se encontraron indicios balísticos, por lo que se presume fueron arrojados allí luego de ser asesinados. No son identificadas estas personas, pero de acuerdo a las características que tienen estos cuerpos como tatuajes, estamos verificando en los registros fotográficos con el fin de determinar o tener una orientación. Pero la certeza la tendremos una vez que los familiares los identifiquen en el centro forense. La Policía Nacional investiga si este caso tendría relación a la pugna de territorios por la comercialización de drogas. Katia Amero, Noticias Oromar. Y en Machala, una persona perdió la vida tras recibir 3 impactos de bala en su cabeza por presuntos sicarios. El hecho ocurrió en la puerta de una UPC, pues la víctima, identificada como Jason Yandel Torres, de 30 años de edad, intentó refugiarse en este sitio. Sin embargo,
Esto no pudo impedir el crimen. Según información preliminar brindada por los moradores, no había presencia policial en ese momento. Escuchemos. El policía se encontraba, como les manifesté, realizando atención ciudadana con otra persona en el interior, y al escuchar los disparos lo que hace el policía es precautelar la seguridad de la persona que estaba atendiéndole, metiéndose debajo llevándole en la parte posterior, y al momento de que ellos ya salen, los vehículos el vehículo y la moto salen en precipitada carrera. Un Hyundai Tucson y una moto parecía que le venían persiguiendo a él. Lo que el señor hace es detenerse al frente de la UPC, bajarse en precipitada carrera, pero fue interceptado o los motorizados que vinieron a la altura de la esquina proceden a realizar varios disparos en contra de esta persona. Al darse este evento, la persona que fallece recibe 3 impactos de bala. Y otro suceso violento se registró en Machala. Un delincuente cayó abatido luego de robar a un agente de la Policía Nacional en la ciudadela 7 de marzo. Se conoció que el antisocial iba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto cuando asaltaron a mano armada al uniformado que transitaba por el sector. Momentos después, el gendarme hizo uso de su arma de dotación y disparó en contra de la humanidad de los individuos, impactando a uno de ellos, causándole la muerte. La víctima fue identificada como Jaime Eric Pineda Ramírez, con antecedentes por robo en 2008 y 2020, mientras que su cómplice, el cual fue detenido por la policía, responde a los nombres de Jonathan T., quien posee varios antecedentes en los años 2009, 2010, 2018, 2020 y 2021. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó mediante Twitter que entre los indicios se encuentra un arma de fuego. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la cifra de delincuentes abatidos en lo que va del año se elevó a 41. Aparentemente esta persona con el otro acompañante pretendieron y asaltaron a una persona que transitaba por este lugar. Debo informarles de que esta persona que fue víctima por asalto y robo, porque estos sujetos presentaron armas de fuego, en la cual se encontraron con la sorpresa de que la persona a quien asaltaron se trataría de un miembro de la Policía Nacional en servicio activo y que se encontraba realizando diligencias en torno a acciones investigativas por el lugar, pero se llevan con la sorpresa de que se trataba de un elemento de la Policía Nacional, el cual repele el ataque, sí, debido a su preparación, estuvo con su arma de dotación, sintiéndose amenazado, fue asaltado, fueron despojados algunas de sus pertenencias, por lo cual reacciona el señor policial en contra de la humanidad de uno de los ocupantes de la motocicleta, el cual, producto de las heridas, fallece en el lugar. Se inicia un operativo en la cual se ha logrado también la aprehensión de un sospechoso, quien sería el otro acompañante, la otra persona que estaba a bordo de la motocicleta. Al parecer se han encontrado en su poder las evidencias, las cuales fueron sustraídas al cerro policial, las mismas que serán ingresadas en cadena de custodia para que conozca la autoridad competente y de acuerdo a los elementos que nosotros también podamos acompañar de acuerdo a las versiones, se pueda poner a órdenes de la justicia a esa otra persona que ha sido aprehendida. Y en Manta, provincia de Manabí, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado este martes en una fábrica abandonada en la vía puerto-aeropuerto. La alerta la dio un reciclador e inmediatamente llegaron las unidades especiales de la policía, quienes observaron que los restos estaban embalados con un colchón y una soga. La víctima fue trasladada hasta el centro forense de la ciudad y ya fue identificada. Se trata de Luna, una chica trans que tenía más de 10 días de desaparecida. Un amigo de la víctima se pronunció en el lugar del hallazgo.
es una amiga, bueno, en sí se dice que es ella, pero realmente todavía no estamos esperando que nos confirmen si realmente es ella. Claro, tendría que criminalística hacer el examen correcto. Exactamente, para ya confirmar si realmente es ella. ¿De quién se trataría? Sí, es Carlos Bravo Sosa, más conocido como Luna. Luna. ¿Desde cuándo estaba desaparecido? Desde el sábado 10 de junio. Es decir, más o menos tiene 11 días. 11 días desaparecido. Ya. ¿En qué circunstancias desapareció? Salió a una discoteca y salió a la discoteca y ahí ya no sabemos nada más de ella. De aquí de esa discoteca Male Arena. Ya. ¿Y cómo así ustedes presumen que sea él? Porque dice que aquí ya entró. ¿Lo vieron entrar aquí? Así es también. Entonces por eso presumimos que es ella. Y otra muerte violenta se registró esta tarde en el barrio La Paz de Manta. El hecho ocurrió cuando un taxista identificado como Javier Velázquez, de 30 años, fue sorprendido por sus verdugos. Según testigos, sujetos a bordo de un automóvil interceptaron al ciudadano, quien se movilizaba en su taxi para luego abrir fuego contra su humanidad. Moradores del sector alertaron rápidamente a la policía, quienes arribaron al sitio y confirmaron el deceso del conductor. Las autoridades iniciaron ya con las investigaciones correspondientes luego de encontrar al menos 7 indicios balísticos en la escena del crimen. Y seguimos en Manabí, y es que en las últimas 24 horas se registraron al menos 7 muertes violentas en diferentes cantones. En 2 de los casos los cadáveres no han sido identificados. Las muertes violentas en la provincia de Manabí, en lo que va de este año, han aumentado en un 97% a diferencia del año pasado. Desde enero hasta la presente fecha, han ocurrido 368 muertes violentas en esta provincia, mientras que en el mismo periodo del año anterior ocurrieron 185, según las estadísticas de la Policía Nacional. Las últimas muertes violentas ocurrieron este lunes en los cantones Puerto Viejo, Manta, San Vicente y Puerto López. En la capital manabita falleció Alex Rivas, de 32 años de edad, quien había sido disparado el reciente sábado cerca del Estadio Reales Tamarindos. En este hecho falleció un adolescente identificado como Michael Reyes. En horas de la noche del mismo día lunes, en la Ciudadela Nuevo Puerto Viejo, sicarios llegaron a bordo de una motocicleta hasta un inmueble ubicado en este sector y asesinaron de varios disparos a Kevin Sornosa, de 21 años de edad. Minutos más tarde, la policía reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 16 años de edad, la cual había sido abandonada con signos de haber sido estrangulada. Su cuerpo estaba cubierto con una sábana y no tenía documentos que la identifique. El cadáver fue llevado al Centro Forense de Manta. Mientras que al mediodía de lunes, en el sector del muelle del Cantón San Vicente, allí en el mar, encontraron flotando los restos de un cuerpo de un hombre que fue identificado como Moisés Panta, de 30 años. La cabeza y las extremidades de esta víctima habían sido encontradas un día antes en el malecón de San Vicente. Puerto López también se convirtió en el escenario de 2 muertes violentas ocurridas este lunes. Allí fueron asesinados Kevin Alexis Bailón Medina, de 23 años, y Cristian Marcelo Sánchez Holguín, de 30. Este último registraba antecedentes penales por diferentes delitos. Y finalmente, la madrugada de este martes en el barrio El Palmar de Manta, fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre, el cual tenía varios impactos de bala en su humanidad. Bueno, hay un ciudadano sexo masculino, joven, la edad de entre unos 20, 25 años, aparentemente por fisonomía y contextura posiblemente consumidor. Asimismo, en el lugar se han levantado con criminalística indicios balísticos, posiblemente indicios 9 milímetros. El distrito de policía Manta registra hasta la presente fecha 106 muertes violentas, mientras que Puerto Viejo registra 103. Willy Quinde, Noticias Oromar. Y en nuestro segmento empresarial les contamos que Grupo Bimbo y su marca Supan capacitarán a 1000 tenderos de Ecuador que forman parte de su red. En la siguiente nota les contamos más de esta iniciativa. A
A través de un evento realizado en Guayaquil, Grupo Bimbo y su marca Supan dieron a conocer su alianza con la Red Ecuatoriana de Tenderos. Supan, el pan preferido de los ecuatorianos, está haciendo una alianza con la Red Ecuatoriana de Tenderos. En esa alianza vamos a becar a 1000 de nuestros tenderos más fieles y con esa beca ellos podrán participar en la capacitación continua de la RET. El programa está avalado por la Universidad de los Hemisferios. En este sentido, serán profesores universitarios quienes impartirán las 120 horas de capacitación en modalidad virtual, enseñando materias como finanzas, ventas, servicio al cliente, marketing digital y compras. Este curso además está convalidado, está soportado por la Universidad de los Hemisferios. Vamos a apoyar con el 30% de esta beca, la cual también puede ser extendida a alguno de sus familiares. Guido Varela, presidente de la Asociación Red Ecuatoriana de Tenderos, aplaudió la iniciativa e invitó a que más empresas se sumen al proyecto que busca potenciar los pequeños negocios familiares. El programa de formación continua al cual Supan se ha sumado y el cual estamos súper contentos realmente que se hayan sumado a la iniciativa, al becar a 1000 tenderos, justamente lo que busca es la profesionalización de la tienda de barrio. Hacemos una invitación obviamente a muchas más empresas como Supan a que se sumen a esta iniciativa y ojalá podamos llegar a capacitar a las más de 120.000 tiendas de barrio que tienen en este país. A través de este convenio, la marca una vez más reafirma su compromiso con los pequeños negocios de los tenderos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Aquí concluimos este espacio informativo, como siempre, agradeciéndole su amable compañía. Que descansen. Buenas noches.